Hablar ahora en materia de salud. Para eso nos acompaña el doctor José Batista. Él es alergólogo y nos viene a hablar de... Hay muchas personas que padecen de esto y muchos no lo saben, que es el tema de alergias por gluten. ¿Qué es? Y cuéntenos, por favor. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el gluten te puede dar tres tipos de enfermedades. Las alergias al gluten, la enfermedad celíaca, que es muy famosa, y luego una entidad nueva, relativamente nueva, que a partir de 2014 el doctor Cavivan en la American Journal de Gastroenterology publicó un artículo que existe una enfermedad que ni es alergia al gluten ni es enfermedad celíaca, sino que es una enfermedad que se llama sensibilidad al gluten no celíaca. Cualquiera de las tres enfermedades son enfermedades que se manifiestan cuando la persona ingiere proteínas del gluten, que puede ser la gliadina o la glutenina, que están presentes en todo tipo de pastas, cereales que tengan que ver con el trigo, centeno, avena y cebada. ¿Qué tienen que hacer las personas para saber si sufren de esto? Bueno, lo primero, si tú tienes una alergia al gluten, tú vas a manifestar, por ejemplo, alergia alimenticia, comes gluten y tienes dolores abdominales o procesos de brotes aproximadamente horas después de haber ingerido el gluten. Si es alergia al gluten, también puedes tener alergia inhalada, las personas que trabajan, los panaderos. Ellos aspiran proteínas derivadas del trigo y eso les produce una especie de asma o alergia respiratoria. También existe la alergia inducida por el ejercicio. Personas que comen gluten se ponen a hacer ejercicio y luego hacen una reacción alérgica severa que se llama anafilaxia. ¿Ok? Y luego también existen las urticarias de contacto cuando uno manipula sustancias que tienen gluten. Esas son las alergias al gluten. La más conocida, que es la que a todo el mundo le preocupa, es la enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune. O sea, nosotros cuando ingerimos esas sustancias se activan procesos, se crean anticuerpos que atacan a nuestro propio sistema, ya sea a nivel del intestino delgado o a distancia en otras partes del cuerpo. Entonces, esa es la famosa enfermedad celíaca. Y la enfermedad celíaca también son síntomas parecidos a las alergias alimenticias y también a la sensibilidad al gluten no celíaca. ¿Qué tienes que buscar? Por ejemplo, que tengas, cuando comes sustancias relacionadas con el trigo, diarreas, constipación, dolor abdominal, flatulencia, o sea, eructos, distensión abdominal. Otras veces puedes tener incluso hasta sensación de vómitos. Y luego están las manifestaciones que no tienen que ver con la parte digestiva, que a veces uno las tiene y no se da cuenta. Por ejemplo, brotes en la piel. Hay algo que se llama la dermatitis herpetiforme, que son placas con vesículas como si tuvieras un herpes, pero diseminadas por todo el cuerpo. Otras veces puedes empeorar una condición preexistente de dermatitis atópica, también con picores y eczemas, dolores de cabeza, ¿ok? Por ejemplo, no te concentras, se te olvidan algunas cosas. Pueden ser dolores de cabeza, también pueden ser, por ejemplo, dolores articulares. En algunos casos, cuando ya la enfermedad celíaca avanza, lo que se produce es una destrucción de las vellosidades del intestino delgado. Entonces, no te nutres, haces un síndrome de malabsorción, puedes tener anemia, fatiga, baja de peso, problemas propios de la desnutrición, ¿ok? Entonces, hay un sinfín de manifestaciones que tienes que buscar, ¿verdad?, en los niños y en los adultos, porque es una enfermedad que, a pesar de que no es hereditaria, si en la familia existe celíaca, tú tienes un 10 o un 30% de posibilidades de tener, o sea, 10 veces más probabilidades de que en tu vida hagas una enfermedad celíaca. Por lo tanto, si se diagnostica en una persona, entonces hay que buscar en las familiares de primer grado, padre, madre, hermanos. ¿El diagnóstico cómo se hace? Se hace obviamente con una buena entrevista con el alergólogo o el gastroenterólogo, porque son dos personas que van a hacer el diagnóstico. El alergólogo te va a medir a través de pruebas cutáneas o IgE específica las sustancias que se producen anticuerpos IgE contra la gliadina o los derivados del trigo. Y también existe el diagnóstico de la celíaca, que es endoscópico. Tiene el gastroenterólogo que hacerte una endoscopía, sacarte una biopsia, mandarle a estudiar, sacarte una muestra de sangre, ver tu genética, porque hay unos genes que se llaman HLA DQ2 y DQ8, y también unos anticuerpos que se miden en sangre que se llaman antigliadina, antiendomicio y antitransglutaminasa. Eso lo hace realmente el profesional de la salud, que te va a hacer el diagnóstico tanto endoscópico y el alergólogo el diagnóstico alérgico. ¿Okay? ¿Qué tipos de tratamientos hay? ¿Existen? El tratamiento realmente es una dieta libre de gluten. Esto es bien importante porque uno tiene que saber qué alimentos tienen gluten, ¿ok? Trigo, cebada, centeno. Y entonces, ¿qué pasa? Y avena. Y todo el mundo dice, bueno, ¿qué alimentos tienen eso? Bueno, el pan, todo lo que son postres, bollerías. Si usted va a una hamburguesería, las hamburguesas, el pan, los hacen así, con trigo. La cerveza, el whisky, a las personas que les gustan los licores,
todo lo que es, por ejemplo, las hojaldras, algunas empanadas que están hechas de harinas de trigo, dulces, ¿ok? Y luego también es importante decir que hay alimentos, por ejemplo, usted sabía que los caramelos, algunas especies de queso que se untan, ¿verdad? Chocolates, soya, no se hacen directamente con el gluten, pero en el proceso de procesamiento utilizan algunos almidones derivados del trigo, entonces tienen trazas de gluten. Igual te vas a sentir peor, lo que pasa es que no sabes que estás comiendo ese tipo de sustancias. Hay muchas veces, doctor, que al momento de que alguna de estas personas que padecen de esto van a un comercio a comprar algo y muchas veces está en las indicaciones de algún producto libre de gluten. Eso sí lo pueden utilizar, muchas veces también se da. Sí, los productos libres de gluten están en algunos supermercados. Voy a decirlo con nombre y apellido porque para que la gente sepa dónde tiene que ir. No tengo ningún conflicto de interés con eso, ¿eh? O sea, pero sí, por ejemplo, Rivasmith, los supermercados kosher, donde la comunidad judía tiene muchas alternativas también de alimentos libres de gluten, El Rey, hay una tienda que se llama Orgánica. Todos esos lugares usted va y tiene que ver que diga libre de gluten o si no, leer en el etiquetado que no tenga gluten o que no tenga trazas de gluten. En las recomendaciones, más que todo también a los niños, porque muchas veces vemos que les salen un brote y bueno, puede ser el calor, pero puede ser otra que esté ocasionando algo como esto, como el gluten. Exactamente. Existe un estudio también del American Journal of Gastroenterology que dice que se estudiaron una serie como de 1.500 niños ya diagnosticados de celíaca. Cuando fueron a ver, la mitad ni siquiera había tenido síntomas. Entonces, muchas veces las enfermedades por el gluten al principio son asintomáticas, no tienes ningún síntoma. Solo puedes tener parientes o familiares que tengan la enfermedad y tú tienes más riesgo de desarrollarla o identificar problemas digestivos, en los niños problemas de crecimiento, peso, talla, conducta, ¿verdad? No se concentran, tienen problemas de memoria, quizás dolores de cabeza que tú no explicas, brotes también que los padres no encuentran la explicación. Sería bueno acudir o a un alergólogo o a un gastroenterólogo. Muy importante eso y seguir entonces todas las recomendaciones que le den si usted padece esta enfermedad. Gracias, doctor José Batista, por acompañarnos hoy, brindarnos esta información y muy importante conocer cada una de estas.